¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a comenzar con un pequeño videíto, no sé si llamarlo inspiracional, pero de alguna manera trata de ayudar. A ver si se escucha bien, hagamos la prueba. Group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. No, I wouldn't. No. And this added to Rackin's thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? Do you know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, Yeah. it didn't roll. Then maybe I would think of a fine one. Nice try. ¿Alcanzaron a leerlo, a escucharlo? ¿Sí? ¿Más o menos? Después se los vamos a compartir. ¿A alguno de ustedes les pasó algo parecido en algún momento? Esto de tratar de generar un cambio, de generar una evolución, siempre genera resistencias, ¿no? Lo interesante está en cómo uno puede lidiar con ellas para poder llegar a resultados positivos. Y claramente acá, cuando le estaban presentando la innovación, es como que de alguna forma lo fueron llevando hasta llevar a qué? Al statu quo, ¿no? No hacer nada más que lo que sea conocido. Una interpretación distinta de hacer lo mismo que se está haciendo. Nos parece interesante el compartirles esto porque de alguna manera, con uno de los temas principales que uno se encuentra en mantenimiento, es casi una inercia de seguir haciendo las cosas de la misma forma, a pesar de que ha cambiado la tecnología, han cambiado los medios de comunicación, las necesidades, las urgencias. Entonces, una forma interesante de poder generar un cambio es entender que va a haber resistencia y ver cómo poder hacer justamente que la comunicación funcione en una forma de integrar al equipo, de buscar opiniones, pero por sobre todas las cuestiones que la rueda empiece a girar, ¿no? Que no sigamos empujando cubos, si no las cosas no van a funcionar. Bien, otro tema que quería también antes de arrancar mostrarles y que me parecía interesante es la semana pasada, cuando Cristian dio la clase de seguridad, nosotros les compartimos unas fotos que había sacado yo ocasionalmente en el Camino General Belgrano, acá en la zona de Gonet, y que se conformaron en esta tablita, esta presentación que está acá. La voy a poner un poquito más grande para que se vea. Y que en definitiva, como la compartí también en el trabajo, ¿la alcanzan a ver bien ahí? Sí. Sí, Bueno, sí. y este tipo de conversaciones, acá dice charla de 5 minutos, lo que se suele hacer como buena práctica es ante el comienzo de cualquier tipo de reunión, no importa de qué carácter sea, puede ser de finanzas, puede ser de mantenimiento, puede ser de producción, de un tema de calidad, de lo que sea, lo que se estila hacer para poder generar una buena concientización en el equipo de las necesidades de seguridad y la conciencia general, social, que existen entre el tema, es presentar una charla de 5 minutos. Entonces, justamente les presté el material este a mis colegas de ingeniería y entonces hicieron con la fotito justamente en encontrar cuáles son los desvíos, ¿sí? Utilización del dispositivo inadecuado para esta tarea, escalera apoyada en los cables, falta de señalización,
no se desvió el tránsito, operarios aptos para realizar una tarea, como duda, por cómo se ve la operación. ¿Cuáles son los elementos básicos? Que era lo que Cristian la vez pasada comentaba, tanto lo que sean los CPP como los equipos mecanizados, como puede ser una escalera telescópica. Y justamente, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el foco? Entonces, esta es una forma que le da ritmo, de alguna manera, a necesidad de sistemas reales que no suelen aparecer, ¿sí? Con lo cual, es interesante que lo tengan en caja porque hace a poder expandir de alguna manera el conocimiento que tenemos, los que tenemos acceso, por suerte, a la universidad y a formación, como para compartir justamente conocimientos con la sociedad. Es una buena práctica. Y antes de retomar con esta partecita de hoy, vamos a ver algo sobre repaso de mantenimiento preventivo con un par de curvas que todavía no vimos. También hago un hincapié en un tema de seguridad que habíamos hablado cuando Cristian dio justamente la exposición. Y recuerdan que habíamos hablado del tema de las chimeneas, la importancia de la limpieza de las chimeneas. Y bueno, no sé si recuerdan, pero el viernes de la semana pasada se prendió fuego un restaurante en Puerto Madero, el Porteño. Y justamente lo que se prendió fuego fue la chimenea. Y se prendió fuego. Yo no fui. Y la otra cosa que sucedió, que es muy triste, también es la planta Boris, una planta muy importante, nueva, muy linda, de muy buena calidad, en Parque Industrial en Quilmes, que se prendió en fuego por completo. Entonces, de alguna manera, también ir reivindicando el tema de la necesidad de la cultura y de la educación y la formación en términos de la prevención, de la forma proactiva de detección de puntos calientes con termografías, o incluso de buenas prácticas con los racks, de forma tal de evitar justamente que se produzcan o daños a las instalaciones eléctricas o choques o demás que puedan llegar a producir un incendio de semejante magnitud. Que queda a las claras que, lamentablemente, cuando se produce el comienzo, termina cuando se acaba el combustible. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un repaso de todos estos temas. La mayoría de que están acá los hemos visto, pero vamos a reforzar algunos conceptos. Y lo que les pido, por favor, es si queda algún tipo de duda, nomás díganlo, levanten la mano, escriban y lo vamos llevando. Acá lo que van a ver son una serie de extractos de fotos y curvas de gráficos y demás que pertenecen justamente al libro del ingeniero Raúl Ticio, que les presenté la vez pasada, que fue de alguna manera el mentor de la cátedra, y que como su poder de síntesis sigue siendo vigente, por eso lo compartimos. Primero de los puntos que se ven acá. ¿Cuál sería el concepto de cómo poder manejar una estructura de mantenimiento preventivo en una planta? ¿Cuál es el fin que tiene? Y claramente entra en juego, cuando dice arriba aumento de ganancias, estamos hablando que es una unidad que claramente facilita que el negocio suceda. De alguna manera, plantas que no tienen mantenimiento pueden caer desde pérdidas puntuales de productividad, caer en lucro cesante, o sea, productos que estén vendidos y que no puedan ser fabricados, a directamente la destrucción de la misma por un siniestro, una falta de sistema de seguridad o demás. Entonces, lo interesante de este chart, de alguna forma, es entender en la parte de arriba que estamos hablando que es un centro de economías, es un área que es fuertemente importante en lo que es la participación del negocio, y que claramente tiene una comunicación muy fuerte con el área de finanzas, ¿sí? Porque siendo más o menos según el tipo de rubro o industria, por lo general, el mantenimiento puede llegar a ser el 40% del gasto total de toda la compañía. Quiero decir, con esto existe una fuerte presión, ¿sí? En que cuando se busca algún tipo de ahorro o de mejora económica, por lo general siempre se piensa en hacer algún tipo de recorte en los gastos de mantenimiento. Entonces la recomendación es, antes de recortar, y recortar como la palabra lo dice, es una tijera, no estamos hablando de nada que tenga un uso racional, lo que a nosotros nos conviene es manejar siempre un esquema de revisión y mejora continua, que lo que nos permita sea ofertar mejoras, pero en ciclos de reinversión. A ver si lo digo de otra manera. Me ha pasado no una, sino varias veces, encontrando sistemas que se encontraban fuera de control, quiero decir con esto, o breakdown frecuentes, o problemas de desvío de costos, o temas de falta de motivación, lo que siempre propuse es, hagamos un juego que sea win-win. Permítanme desarrollar un plan, una estrategia, ayúdenme, acompáñenme en ese proceso, y por cada 2 minutos que ganemos de productividad, dónenme 1 minuto para poder reinvertir. Entonces, de esa manera logro hacer una rueda de un círculo
virtuoso. ¿Se entiende? O sea, si logro aumentar la velocidad de una línea en un 10%, dame el 5% del tiempo que te queda restante con máquina parada para poder hacer nuevas tareas de revamping, de ajustes o mejoras. Entonces, de esa manera voy devolviendo de alguna manera al negocio los que voy de alguna manera invirtiendo, y de esta forma puedo hacer un proceso que sea realmente productivo y que tenga asidero en acciones concretas. O sea, que los resultados estén atados a acciones concretas que fuimos experimentando a lo largo de un plan estratégico. ¿Sí? Cuando digo un plan estratégico me refiero con que está alineado a la dirección de la compañía. Por esto el tema de lo que se hablan de las actividades económicas. Desde el punto de vista de cómo poder mejorar, es lo que figura justamente en el segundo renglón, en lo que se refiere a lo que son economías importantes, ¿sí? O sea, nosotros somos claramente una fuente de descubrimiento de oportunidades, porque una máquina, a ver, se me ocurre, hoy estamos, por suerte, cada vez más conscientes de la necesidad de la energía, ¿no? Fíjense que en China hay apagones forzosos, Alemania armó un escándalo total en toda su nación, porque por recortes de energía, oferta-demanda y la generación de energía eólica que bajó un 15% por el cambio climático, estaban hablando de un aumento, un incremento del 2,5% en el costo de la energía. Y tienen protestas por todos lados. Se escuchó lo que dije, ¿no? 2,5%. O sea, cuando uno lo termina poniendo en nuestro escenario, es como que uno tiene ya menos de 2 dígitos, no me hables de inflación porque si no, no entiendo, ¿no? Y estás hablando de 2,5% en un país que tiene su estrategia organizada, claramente lo que habla es el nivel de impacto que tiene el tema de la energía. Entonces, así como cuando Cristian explicaba el tema de 5S, quién es la persona más limpia, ¿no? La que menos ensucia, ¿no? La que más limpia, piensa en el punto de vista del ahorro energético, no es el que apaga más luces, ¿no? Sino directamente el que utiliza la energía en forma correcta, cuando necesita utilizar la energía. Y ahí es donde vendrá el tema de, no sé, a ver, si han tenido la oportunidad de viajar en avión y ustedes ven las ciudades desde el cielo, hay ciudades que tienen ¿qué color? Medio naranja. Naranja. Y Muy de eso bajo presión. exacto. Y hay otras que son color plata, ¿sí? Entonces es la diferencia de tener lámparas de sodio o vapor de mercurio o halogenadas o LED, ¿no? Y para el mismo diámetro de caño de luz, de cable, cómo se comporta lo que es la iluminación de los espacios públicos, la iluminación de las calles, las avenidas y demás, con uno y otro sistema. Entonces fíjense que ahí es que funcionan bien los relojes, que funcionan bien los sensores justamente de presencia de luz para apagarse. ¿Cuántas lámparas reconocen ustedes en su área de influencia, en su barrio, que permanecen prendidas durante el día? El 80%. ¿Y cuántas permanecen permanentemente apagadas? Entonces, cuando empezás a balancear eso en una matriz energética, ciudad, nacional y demás, te das cuenta con que hay oportunidades justamente por mantenimiento, por tecnología y por justamente cómo hacer el uso mejor de los recursos. Con lo cual, claramente, por suerte, en mantenimiento tenemos la posibilidad de aportar resultados positivos, ¿no? Que es como dice en la tercera línea, hablando sobre mayor producción, mejor calidad, menor insumo de mano de obra, menor costo de producción. O sea, claramente somos un área de descubrimiento de pérdidas, ¿sí? Y podemos ayudar justamente a revertir la matriz. Cuando se va al tema de los objetivos, fíjense que se habla de cantidad de producción, calidad de producción, plazo de entrega. Esto para una industria manufacturera es un tema prácticamente común. Y si habláramos para una industria de proceso continuo, como puede ser fabricación de acero, fabricación de vidrio, papel o demás, la continuidad pasa a ser un tema crítico, ¿no? Porque cada parada y cada arranque tienen una inercia en la cual la pérdida es increíble. Si vamos entonces a una síntesis de qué es el plan de mantenimiento preventivo, qué es tener mantenimiento preventivo, lo que hablamos siempre, ¿no? Un sistema de inspecciones periódicas, cíclicas y programadas. Ahí cada una de esas palabras busquen el racional y se van a dar cuenta, cuando hablamos de sistemas, que tenemos algo que no es un hecho aislado, ¿sí? Inspecciones periódicas es que tengo un check que voy a inspeccionar, voy a ver. Cuando hablo en forma periódica es que tengo definido una frecuencia. Cuando hablo de cíclicas es que se repiten, ¿sí? Que en definitiva cumplen con un periodo. Y cuando hablo de que están programadas, no es que, mira, ahora no llueve, está fresco, bueno, anda a hacerla, sino que tiene una ventana de tiempo posible para ser hecha y asignada.
Si tiene una ventana de tiempo y una ventana asignada, tiene un presupuesto asignado a eso, tiene un tiempo, no es aleatorio, no es cuando tenga la oportunidad. Y cuando habla de un servicio de trabajos, fíjense que lo primero habla de inspecciones y lo segundo habla de trabajos. Es como que en el primero voy con elementos de medición o con mis sistemas de percepción, los 5 sentidos, a inspeccionar determinado tipo de puntos. Cuando voy a lo segundo, voy con la caja de herramientas, voy con los equipos, con los repuestos, con los recambios. Son dos cosas distintas, ¿sí? Sistemas de inspecciones, servicio de trabajos. Y los trabajos, ¿de dónde surgen? Los trabajos son justamente los que están previstos. Imagínense un cambio de aceite, filtro, pastillas de freno, ¿sí? Y los detectados como necesarios, que podría llegar a ser quizás pastillas de freno, ¿sí? Que no hayan tenido la vida útil que consideraba, porque haya estado, no sé, mucho tiempo o alta velocidad o en ciudad a una frecuencia muy frecuente de, valga la redundancia, de tener que accionarlos, y que esas pastillas ya hayan detectado por el sensor que tiene el automóvil o por una inspección que necesitan ser cambiados. Entonces, ¿cuándo surgió eso? Cuando paré a cargar combustible, hice un cambio de aceite, inspeccioné las pastillas de freno o el silenciador o el filtro catalizador o lo que fuere, y ¿qué detecté? Que había un estado anómalo. Entonces, como un estado anómalo, ¿qué dice? Lo anoté en un reporte y le pedí al planificador que le asigne una ventana de tiempo. ¿Está? Entonces, repaso. Sistema de inspecciones periódicas, cíclicas y programadas, más un paquete de servicios de trabajo de mantenimiento, que pueden estar o previstos, porque ya los tengo desde antes, o que surjan como emergentes de lo que viene en el ciclo de inspecciones. ¿Está claro acá? Ok. El repaso de lo anterior, pero vamos a hacer un foco en dos palabritas que son clave. El sistema de inspecciones, fíjense que estoy hablando de detección. Cuando hablamos de mantenimiento detectivo o mantenimiento proactivo, que también lo van a escuchar, es la actitud que tiene el individuo, el sistema, para ir a buscar problemas. ¿Está bien? No estoy sentado en la oficina de mantenimiento esperando que algo explote, sino lo que hago es salir a buscar anomalías, salir a buscar desvíos, salir a buscar cosas que tengan de algún tipo de información de proyección de problema. ¿Ok? Y los trabajos de mantenimiento, fíjese que ya habla de corregir. O sea, lo que estoy haciendo es llevándolo a la condición inicial, llevándolo a la condición básica. Tengo un parámetro que tendría que estar en este valor y lo encuentro caído, lo que hago es buscar restituir el valor original. ¿Ok? Cuando estamos hablando del tema de cuál es la finalidad, habíamos nombrado en algún momento con las definiciones el tema de la disponibilidad, ¿sí? O sea, yo no puedo producir desde mantenimiento ventas. No puedo hacer con que el producto que potencialmente se fabrica en la línea esté vendido o se vaya a vender. Sí, lo que puedo producir son pérdidas, que si la línea está programada para funcionar y no están dando por una causal de mantenimiento, esa venta es una venta perdida. Eso es lo que se denomina lucro cesante. Ahora también puede pasar que yo lo haga con una tasa de defectos. Exista, no sé, imagínense cualquier tipo de producto. Uno que, no sé, sellado de la lata de pintura. Y quizás la tapa que tiene que ir abocardada o con el asiento que tiene para poder garantizar una pérdida, tenga una tasa de falla de 1 cada 10.000. Eso significa que una lata de pintura o va a perder en el mercado o pierde en la línea. En definitiva, lo que voy a tener es una pérdida de productividad propia de fallos, ¿sí? O puedo tener un demérito de calidad, que no se salga la lata con la etiqueta mal posicionada y que cuando salga al mercado no se sabe de qué color es, ¿sí? Entonces, el impacto que puedo tener es, si se quiere, on-off, funciona o no funciona, o valores intermedios. Y los valores intermedios también son pérdidas. Cuando veamos KPI, vamos a ver justamente este tipo de cuestiones, ¿no? De los Key Process Indicator, que estamos hablando de indicadores de gestión que me dicen dónde es que tengo variables a controlar para poder asegurarme una tasa de producción o de merma o algún indicador correcto o incorrecto. ¿Cuáles son las consideraciones que tengo que tener para poder hacer un mantenimiento preventivo? Si bien las habíamos dicho, me parece que está piola el poder reforzar estos conceptos en este chart. El primero del que hablábamos es límite de vida útil. El tema del límite de vida útil lo vamos a ver con la curva bañera, lo vamos a ver con la curva en unos minutos más. Pero de alguna manera habla de la expectativa promedio, de la tasa de fallos promedio que tienen elementos en base a un estudio, en el cual hay un pronóstico, ¿no? Hay un pronóstico.
La palabra pronóstico ustedes la deben tener suficientemente clara, que cuando uno habla 50% de probabilidad de lluvia, ¿qué es? En 50% del territorio, ¿no es? Ahí viene la otra pregunta. Fíjate que cuando vos hablas del territorio ya le estás agregando un factor más de foco, que está bien lo que decís, Agustín. Pero en realidad cuando te hablan del pronóstico de lluvias, te dicen 50%. Entonces la probabilidad te dice que puede ser que llueva como que no. ¿No? Entonces si llueve, acertó. Y si no llueve, también acertó. Es medio raro, ¿no? Si te dice el 70% y no llueve, cayó dentro del 30%. Entonces, ¿qué significa? Que llovió poco o que llovió mucho. Recuerden esto, que parece una humorada, pero lamentablemente tiene un impacto económico muy grande. Hasta hace no mucho tiempo se daba bastante por el aire el tema del pronóstico de granizadas. Y a partir de las destrucciones que generan las ciudades, cosa que en el campo y las estaciones rurales permanentemente genera destrozos, pero cuando empezaron a abollarse los techos de las casas, de los autos principalmente, es como que el foco fue, che, si vas a granizar, avísalo. Y si le pifias a la granizada, bueno, no granizó, pero si no lo dijiste y granizó, todos tirando la bronca para que el servicio meteorológico no tiene precisión. Entonces, volviendo al tema del pronóstico. El pronóstico puede tener un margen de error, porque en definitiva tiene fuentes de información, tiene bases, tiene supuestos. Pero, en base a estudios, en base a estadística, yo podría llegar a construir cuál es la expectativa media de vida de, no sé, un mouse, por ejemplo. ¿Sí? Y de esa forma construyo una curva en la que digo, bueno, el 95% de los mouse que tengo en el mercado van a durar, a pesar de mi buen trato o maltrato, una expectativa de vida de tantos meses o de tantos años. De esa forma, estableciendo un límite de vida útil, uno podría armar, aguas para arriba, las frecuencias de recambio de ese componente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la idea? Cambiarlo antes de que falle. ¿Están de acuerdo? Después vamos a ver que no se aplica a todo, pero de alguna manera una forma que tengo es, sin desperfectos, yo me programo un rendimiento previsto y digo, bueno, yo estoy dentro de un umbral sano, límite de vida útil podría ser una de las fuentes. La otra, periodos de habilitación en servicio seguro, ¿no? Que dice tiempo durante el cual son válidas las certificaciones otorgadas por el plan de inspecciones. Esto es bastante típico de lo que es un plan de mantenimiento aeronáutico. O sea, yo no quiero que me falle nada estando en vuelo, ¿sí? Tengo que tener cubierto entre inspecciones que mi salida funcione perfecta. Imagínense el motor de una lancha. Ustedes lo arrancan cuando van a salir a pescar. Y si no pueden volver a volver de la mitad del río con el motor porque falló, vuelven a remo o no vuelven, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la habilitación segura de ese motor de la lancha? Y seguramente será que una vez que llegue a la costa, le haga mínimo un lavado, le haga una purga, controle parámetros, ¿sí? Vea cómo está la bujía, vea cómo está el encendido, qué tanto aceite consumió, cómo funciona la refrigeración, si tengo algas en la aspiración de la refrigeración. En definitiva, la habilitación en servicio seguro me daría de alguna manera una ventana de entre cuándo y cuánto tengo que realizar alguna tarea de mantenimiento. Y el último, y es de alguna manera el más sofisticado, es el que habla del seguimiento de los parámetros de performance, ¿sí? Esto lo que hace es leer la evolución y la tendencia de parámetros que informan el desarrollo de las anormalidades internas. Léase, como habíamos hablado en algún momento, como si yo tuviera un holter en el cual estoy midiendo de forma permanente cuál es el comportamiento de mi corazón. Entonces, en función de eso, sabría si el estrés que estoy teniendo de por medio me amerita el bajar o no la cadencia a la que estoy teniendo. O, por ejemplo, el Polar, ¿sí? Los relojes deportivos que me permiten asegurar si estoy dentro de la zona de entrenamiento del umbral seguro, ¿no? Ritmo cardíaco, presión arterial y demás. Entonces yo podría decir, bueno, puedo estirar hasta cierto lugar y a partir de ahí tengo que empezar a bajar. Un ejemplo típico de esto podría llegar a ser, por ejemplo, un filtro, un intercambiador de placas, ¿sí? Un intercambiador de placas, ustedes tienen un fluido calefactor y un fluido refrigerante. Y ahí en definitiva tienen un salto, ¿sí? El fluido caliente va a calefaccionar el fluido frío, ¿sí? Va a haber una transferencia. Esa transferencia se da a partir de las superficies extendidas, las placas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se denomina el salto que tengo entre el fluido calefaccionado y el fluido frío? Pinch, ¿sí? Si yo quiero determinar cuál es el pinch de diseño,
A mí me va a decir en definitiva, si tengo las placas con ensuciamiento, ese salto térmico no va a darse de la misma manera. Si yo siguiera esos parámetros y solamente controlando dos instrumentos, temperatura y presión, para presión constante, cómo cambia la temperatura, teniendo circulación de fluido, yo podría empezar a construir un histograma. Y ese histograma me va a decir que cuando llegue a determinado punto de ensuciamiento, amerita con que haga una limpieza química, un desarme o lo que fuere. ¿Ok? Porque ¿cuál sería la contrapartida de eso? Manejarme a las ciegas y decir, no, yo cada X cantidad de tiempo, X cantidad de metros cúbicos, desarmo todo el pack del intercambiador. ¿Está? Entonces me podría llegar a encontrar ya nomás como fenómeno destructivo que las juntas no las puedo volver a poner. Tengo que cambiar el pack de juntas. Y si me encuentro con las placas que están todas bien, ¿cuál fue el sentido del desarme? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, según el tamaño y la proporción del trabajo, será cuál es la tecnología que quiero aplicar. Entonces, el repaso. Límite de vida útil está asignado a los componentes, básicamente. Y su vida útil en base a estadísticas, en base a información. Periodo de habilitación de servicio seguro va a estar vinculado por el tipo de servicio. ¿Cuál es la función que tengo que proteger? Y seguimiento de parámetros de performance está también vinculado a cuál es la técnica y sobre todo como es una técnica de alto coste, porque por lo general tengo instrumentos y los instrumentos los tengo que calibrar, los tengo que mantener, tengo que tener gente idónea que sepa leer los instrumentos, puede llegar a ser para temas un poco más sofisticados o que tengan alguna complejidad. Hoy escuchaba por la radio que en la Antártida hay presencia de más de 53 países, si no recuerdo mal el número, pero me llamó la atención escuchar de una de las plantas más cercanas al 90, están más paraditas en el casquete, en la mitad del polo, o sea, nieve eterna, que es de Bélgica y que tiene el 100% de sus consumos de energía 100% renovables. Tienen solamente un equipo electrógeno de backup por seguridad por si todo falla. Y esa planta funciona básicamente en campañas de verano. Y en invierno es monitoreada directamente desde Bélgica, sin operarios. Interesante, ¿no? O sea, la manejan por WhatsApp. Antes de ayer no tuvieron suerte, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dice abajo, dotar a la organización de un sistema que permita detectar y corregir el origen de las causas posibles fallas técnicas. Fíjense que lo que hablamos siempre, lo que insistimos y lo que recurrimos, no trabajemos sobre dar un paracetamol o un diclofenac para poder paliar el problema de la temperatura o el dolor muscular si no vayamos a cuál es la causa raíz. Entendemos si hay un menisco, si hay un problema de ligamentos, si hay un problema de fiebre, porque hay una enfermedad o quede por medio, ¿sí? No matemos al mensajero, entendamos dónde está el origen, no actuemos en paliar solamente lo que emerge, lo que se ve, la punta del iceberg, entendamos de dónde viene el origen del problema. Reivindicamos de alguna manera, no tiene lógica pensar en mantenimiento como bombero, ¿sí? Aparece un problema, salgo, lo apago y soy un héroe. No, no tengo que llegar al problema, lo tengo que ver antes, ¿ok? Linda tela de araña, ¿no? Pero si la explico en dos palabras es más fácil. Fíjense, tengo sin mantenimiento preventivo en eje de abscisas, porcentaje de mantenimiento preventivo, costos de mantenimiento, bajo costo de mantenimiento, alto costo de mantenimiento. Hasta ahí están claras las variables, ¿sí? Cuanto más mantenimiento preventivo pongo, me voy más para la derecha, cuanto más costo tengo, me voy para arriba. Y acá viene la composición de las curvas, y es mucho más fácil de entender. ¿Arranco por el final? No, vamos a llevarlo por cuotas. Supongamos el costo del mantenimiento preventivo, esta curvita que está acá, la que figura con el número 2 romano. Si yo no tengo mantenimiento preventivo, ¿cuál es el costo de la instalación del plan de mantenimiento preventivo? 0, pues no tengo. ¿Está bien? Y a medida que yo voy implementando mantenimiento preventivo, ¿qué empiezo a tener? Repuestos, mano de obra, gente, máquina parada, ¿está bien? Máquina parada para poder hacer el mantenimiento. Entonces los costos empiezan a crecer. Pero por el otro lado, si yo no tengo ningún tipo de mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que puedo llegar a tener altísimo en un primer momento? Contrario al ascenso, el mantenimiento correctivo. O sea, cada vez que se rompe el equipo, tengo que salir a arreglarlo. Y como lo salgo a arreglar en emergencia, tengo que conseguir el repuesto en forma emergente, la gente que esté disponible y la máquina no produce. Entonces, la curva que figura acá, como 8, fíjense que son los costos de las horas improductivas por mantenimiento correctivo, porque la máquina está permanentemente parada.
La curva que figura acá como 12 es la que pertenece a los costos de reparaciones. Ahí estoy metiendo todo, la mano de obra, la máquina parada y demás. ¿Cuál es la realidad de la vida? Que el costo total de mantenimiento va a ser esta especie de parábola que está acá arriba. Como todas las cosas, tiene un punto de equilibrio. Decía un director que tuve ni pelado ni con 2 pelucas. O sea, tengo que tener un punto intermedio. Entonces, si no tengo nada de mantenimiento preventivo, todo me voy a correctivo y voy a ir rompiendo y explicando por qué estoy rompiendo todo. No voy a poder programar nada. No sé ni cuándo voy a tener el lote de producción de la semana. Va a ser una cosa dificilísima. Pero por el otro lado, si yo te digo, no, déjame que la estoy en mantenimiento. Pero está bien, mantenerla todas las semanas. ¿Cuánto produzco? ¿Cuándo hago producción? Bueno, en ese universo, fíjense que hay una parte en la cual dice, con poco aumento de mantenimiento preventivo se reduce muchísimo el costo. Claramente, porque voy implementando esta curvita chiquitita que está acá y fíjense, baja forzosamente la cuota. Esta sería la parte inicial, si querés, cuando vos entras en una compañía, en la cual no hay ningún tipo de plan. Con que vos hagas muy pequeños descubrimientos, muy pequeños hallazgos, ya muy seguramente vas a ayudar a que el costo baje. Porque empezás a dar predecibilidad, ¿sí? Empezás a salir de la emergencia. Si me voy al final de la curva, el costo del mantenimiento aumenta realmente mucho a medida que me pongo más fanático con el tema del mantenimiento preventivo. ¿Está? Esto va a estar fuertemente, imagínense el nivel de desperdicio. Si yo dijera, no sé, cada 5.000 kilómetros cambio las cubiertas del auto. Fortunas, ¿sí? Entonces hay temas que los voy a tener que liquear no a un tema de ciclos, sino a un tema de condición. Pero podría llegar a tener toda la planta bajo mantenimiento preventivo. O imagínense en las casas de ustedes, que le hagan mantenimiento al flotante del inodoro. Desarmar el depósito ideal embutido, que es una de las máquinas más perversas de la humanidad, ¿sí? En la que hay que meter la mano hasta el flotante, sacarla, regularlo, que no pierda, que no se trabe el resorte. O sea, piensen en cada una de las tareas que terminan haciendo en sus casas, de alguna manera a demanda, a rotura, y que la lleven a un formato de mantenimiento preventivo. ¿Quién de ustedes lubrica las bisagras de sus puertas de la casa? Díganme uno, a ver, y llamamos y hacemos terapia. Lo llevamos a... No, solo cuando hace ruido. Claro, Claro, tal cual, vas a ruido. demanda. Cuando ya está chillando, que se despierta todo el mundo, que es molesta, que se está por caer la puerta, que decís, bueno, vamos a buscar una lubriquita, le ponemos un poco y vamos para adelante. Pero ese concepto, de alguna manera, si uno cae en fanatismo, que no existen por suerte tanto, pero casi obsesivo compulsivo, tiene un TOC, bueno, llegas a un desastre en el cual tu empresa, tu auto, tu vehículo o algo se convierte en una máquina de perder dinero. Y por supuesto, en el medio es donde va a estar el punto de equilibrio, ¿no? ¿Cómo me puedo mover como para tener el costo más bajo de mantenimiento? ¿Se entendió la curva? Osvaldo, Sí. una consulta. Sí, sí. El punto óptimo se supone bueno, se supone no, digo, tiene que estar en la parte más baja de la curva 9, entonces. Exactamente. Bien. Porque es la suma de las dos combinaciones. Sí, señor. Y esto de que, una pavada, que no quede justo en el cruce de la curva 8 y la 11 es una cuestión del dibujo, o sea, podría coincidir como no, supongo. Sí, hay que ver la base de información que se tomó y por el otro lado también si somos, digamos, rigurosamente críticos sobre el dibujo, hay algunos trazos de las curvas que no terminan cortando los ejes. Sí, Entonces, ni hablar, es una cuestión habría que conceptual. ver. No da en el medio, pero conceptualmente, digamos, es válido el tema de decir ni un lado ni en el otro, en algún punto por el medio estoy, ¿no? No necesariamente. Aparte, habrá que ver cuál es el tipo de dispositivo, porque, digamos, no cabe duda que vos lo puedas aplicar esto en distintos sistemas y que te dé un desplazamiento para un lado o para el otro. ¿Sí? Si vos fueras un sistema de transporte aéreo comercial, yo me juego a decir que no va a estar en el medio. ¿Sí? Hay una cuota de la curva 12, perdón, que también afecta al desvío de ese punto. Uh-huh. Fíjense que hay una curva 12 que dice costo de reparaciones, mantenimiento correctivo, que también se suma, o sea, es la combinación de las tres curvas. Así es. Moraleja, para tenerlo en cuenta. Yo siempre digo, hoy me pasó en el trabajo con otra. Les cuento rápidamente el ejemplo. Los camiones que traen materia prima o que traen producto terminado, muchos de ellos, los siders, se cargan por los costados y otros se cargan por culata.
En cualquiera de los, o incluso los camiones que son de descargas neumáticas, esos que tienen forma de tanque troncogónico. En definitiva, cuando están en maniobras de atraque, cuando están en maniobras de descarga y descarga, tengo que garantizar que el camión se encuentre detenido, bloqueado, frenado, y que bajo ningún punto de vista exista la posibilidad que el camión se mueva. ¿Sí? Se mueva ni por inercia ni se mueva por motor prendido. ¿Sí? Entonces, para todo esto hay una práctica de seguridad. Una de las prácticas más comunes es que el camión quede trabado en sus ruedas duales con una cuña. Se le pone una zapata de forma triangular que bloquea el movimiento de las ruedas. Entonces, si el camionero quisiera arrancar o la inercia hace que el camión se mueva, esto lo deja confinado. Y esas calzas suelen tener cadenas, de forma tal de que se ponga una por delante y una por detrás. Entonces, de esa forma me doblemente aseguro con que no tenga movimiento. Puede pasar que el camión esté amarrado a un dock con abrigo, como le llaman, que es en la parte trasera hay una plataforma niveladora, parecidos a los de Nini, que son los más comunes que vemos por acá en la zona, pero que cuando va en un dock, para que el clima de la cabina y de descarga y el hall sea el mismo y no haya problemas de insectos, de lluvia, de lo que fuere, lo que suele haber es un fuelle. ¿Los han visto? Lo que digo es un fuelle de material plástico y metálico, por ejemplo, aluminio, que cubre la cola del camión y de esta forma cuando se abren las puertas queda todo si fuera una única cámara, ¿no? Y al quedar a nivel, el autoelevador logra entrar, salir y sacar los productos que tenga. ¿Cuál es un accidente común? Que no se pongan las calzas, que no haya una comunicación efectiva y que el camionero arranque cuando le están haciendo un movimiento de un autoelevador en el semi, ¿sí? Y que se caiga el autoelevador al piso o que se quede trabado o cualquiera de sus cuestiones. Entonces, uno de los dispositivos que existe, ya que la mayoría creo que los han sacado, no sé si queda por acá en zona, hay unos dispositivos anti retorno, por llamarlo una válvula de retención, en las entradas de las autopistas para evitar que los automóviles retrocedan y se vayan. O sea, que un automovilista se le ocurra la locura de tratar de salir por una entrada. ¿Sí? ¿Lo han visto alguna vez? Se levanta un peine de dientes que cuando lo pisas en corriente, digamos, no pasa nada, si vas en cocorriente se te traba el coche. Bueno, el sistema es más o menos parecido. Me imagínense un semi en el que tengo unas rieleras laterales y sale un carro, como si fueran los carros esos de las liebres para las carreras de los perros, y sale un perno electromagnético que bloquea las ruedas en forma automática con un ojo que mira la rueda donde está y le para justo en el medio y se traba. Una cosa espectacular. $11.000 cada uno. Entonces digo, bueno, genial. Más allá de los $11.000 de inversión, ¿quién lo mantiene? ¿Cuál es el valor agregado? O sea, el tema no lo olvido. Ok, no hay ningún otro Pocayoke que pueda hacer de forma tal de que no me salga $11.000, pero por sobre todo que no me incremente mi costo de mantenimiento. Porque todo eso hay que mantenerlo. ¿Sí? Entonces piensen en ese concepto. Yo todo lo que instale en una planta industrial lo voy a tener que mantener. Con lo cual, el costo que voy a tener de mantenimiento, esta curva y todas las que estén asociadas, ¿cuánto valor me agrega al negocio? ¿Me agrega la seguridad? Bárbaro, no lo niego. Hagámoslo. ¿No hay una opción mejor? Más simple, más barata, más económica. Cuando entre el camionero, no sé, darle un paragüitas para que trabe el embrague con el volante, queda el camión neumáticamente bloqueado, y que la llave se la lleve con la llave de la cabina, y que se haga un loteo en la puerta, no sé, un semáforo, pero que quede adelante, como los autos de Fórmula 1. Hasta que no te salga el semáforo de la cabina, no te puedes ir. ¿Cómo hacen en Fórmula 1? Te vienen, llega a los pits, y quien el que está adelante le limpia el casco, limpia el parabrisas, la tobera, todo, pero mientras tanto, ¿qué es lo que tiene cuando el auto está levantado? Tiene un stopper, ¿sí? Una gestión visual. Entonces, piensen siempre como que todas las mejoras tienen que ser mejoras integrales, ¿sí? No solucionar una parte y entorpecer otra. ¿Está? Bien, esta es una de las curvitas que es el complemento de la curva bañera. La curva bañera, voy a avanzar un cachito. ¿Recuerdan esta? ¿Que la habíamos hablado? Bueno, vamos a ver esta. Esta curva dice de todo. Esta curva dice increíblemente de todo. Tenemos en abscisas lo que serían horas de funcionamiento. Y en ordenadas, el rendimiento productivo. El rendimiento productivo pueden tomar cadencia, pueden tomar cantidad de unidades fabricadas por hora, por minuto, pueden tomar metros cúbicos, litros, piezas, lo que se les ocurra, autos, cualquier cosa.
Pero acá ya empiezan a aparecer algunos temas interesantes, ¿no? Primero que primero, y acá sí vamos a ser bastante puristas con el tema del gráfico. Como Juan decía en el anterior, bueno, vamos a mirarlo un poquito más en fin. Primero, las cuestiones que aparecen es el 100% del rendimiento teórico ideal. Cuando hablamos de rendimiento teórico ideal, ¿qué creen que es? La comparación, o tu comparación máxima. Si yo lo pongo en los siguientes términos, vamos a tomar, no sé, una fábrica de agua mineral. Si yo compro una línea para hacer 50.000 botellas por hora, 50.000 botellas por hora, ustedes pagan por una línea que haga 50.000 botellas por hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hacen una orden de compra en la que redactan y ponen que necesitan una máquina que haga 50.000 botellas por hora. ¿Qué otro dato más le pondrían? Cuando están comprando esa máquina, están especificando, aparte del formato de la botella, el tipo de tapa, etiqueta, ¿qué se les ocurre poner? No sé si me ocurre el tiempo que querés que funcione antes de tener que parar para arreglarle algo, ponele. O, Bien, pongámosle en el siguiente término, Juan, ayudando al argumento que decís que está bien. Yo lo que tengo que decirles son mis ciclos productivos. No es lo mismo comprar una línea que funcione un turno de 8 horas, que una línea funcione 16 horas, que una línea funcione 24, que una línea funcione de lunes a sábado, que funcione de domingo a domingo. Porque en definitiva, pensemos en los ciclos de E al alfa T, ¿no? Todo lo que esté vinculado con temperatura y la refrigeración y el funcionamiento continuo. Y supongamos con que, no sé, como estuviéramos hablando con un auto. En un auto en algún momento tenés que parar. ¿Por qué razón parás? Por autonomía, se te acabó el combustible, se te acabó la carga eléctrica, ¿no? Entonces, si vos compraras una máquina y decís, bueno, yo quiero funcionar mínimo un lote de tanto tiempo sin parar, ¿no? Compro un Tesla, pero necesito para que viaje de acá a Mar del Plata, y ya estoy complicado. O estoy ahí, estoy justito, pero bueno, quiero ir a Bahía Blanca y ya se me complicó. Entonces la especificación técnica me va a definir el tamaño del pack de baterías. La especificación técnica me va a definir el tamaño y el coste del vehículo, ¿sí? Porque en definitiva tengo que repostar en algún lado. Entonces, cuando hablamos del rendimiento teórico ideal, uno de los factores es decir, ok, más allá que yo dé el factor, el número, la cadencia, la velocidad o el indicador del rendimiento, lo tengo que lograr poner en el marco de cuál va a ser el ciclo de funcionamiento, de cuál va a ser los ciclos de funcionamiento libres de mantenimiento. Piensen, hoy hay muchos autos que tienen service cada 10.000, hay otros que tienen service cada 15.000. Bueno, ¿cada cuánto estás dispuesto vos a parar tu vehículo? Un día. ¿Cada cuánto vos estás dispuesto a parar tu vehículo? Medio día. ¿Está bien? Es una variable. ¿Qué otra cosa más se les ocurriría? Lo vamos a ver esto cuando veamos también Early Management, pero hace sentido porque esta curva, insisto, para mí es la catedral de las discusiones, es esta curva, está bárbara. ¿Qué otra cosa le pedirían a un fabricante de una máquina? ¿O qué le dirían? Y puede ser la accesibilidad a repuestos, la garantía, la merma máxima admisible del... Fíjate, excelente. Fíjate por un lado, la merma le estás hablando de la tasa de defectos, porque no van a salir al 100%, por más que sea Six Sigma y lo que sea, y en algún momento una tasa de defectos va a haber, pero vos la tenés que acotar. Por lo cual, la merma la tenés que poner. Le vas a tener que poner los valores de energía. ¿Cuál es el consumo? O sea, ¿dónde le cargo combustible a esto? ¿Cuánto consume? Porque no es lo mismo hoy una máquina que tenga generación aislante de motores de última generación que un equipo viejo, ¿no? Le voy a pedir qué variabilidad. Si en definitiva la pudiera subir un 10%, la pudiera bajar un 10%. Hay equipos que tienen un set point que es fijo y no puedes andar a una velocidad inferior. Y puede pasar que en algún momento vos necesites andar a una velocidad inferior, por cuestiones productivas, ¿sí? Por lo que fuere. Dijiste otro tema que no es menor, que es el tema de repuestos. Si voy a comprar una máquina y tengo que hacer los mantenimientos, tengo que tener repuestos. Entonces, ¿los repuestos dónde los consigo? ¿Son repuestos industriales, genéricos? O sea, ¿se los compro a las marcas líderes del mercado o son repuestos de máquina? Y se lo tengo que comprar exclusivamente a él. Si se lo compro exclusivamente a él, no es el chivo, Hewlett Packard, bárbaro. Compro la impresora. La impresora vale 100 pesos. Compro los cartuchos, valen 100 pesos. Explíquenme dónde está el valor de la impresora. ¿Está? Entonces me quedo atado a cartuchos de 100 pesos. Entonces, la impresora lo que hice fue comprar los primeros cartuchos.
Pero después el resto quedó atado a ese tema. Eso se llama quedar cautivo. Bueno, La impresora viene de regalo con la compra de un cartucho. Claro, tal cual. Entonces, el concepto del derroche o el concepto del consumible está metido dentro de la cuenta, dónde está el repuesto, cómo lo consigo, cuál es el lead time para conseguir el repuesto. Recordemos, estamos en Argentina, Argentina está por allá abajo, el resto está todo allá por arriba, bueno, todo esto es avión, ¿sí? Puerto y demás cuestiones. Entonces, toda esa cuestión no hace con que tengan despacho instantáneo. Lo que tengo que hacer es preverlo. Si lo tengo que prever y lo tengo por las dudas en el botiquín de mi casa, eso se llama networking capital, eso se llama capital inmovilizado. O sea, es platita que tengo metida adentro de un depósito esperando el día potencial en el cual la máquina tenga la necesidad. Esa es plata que podría estar invertida en otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, la tasa de fallo, la accesibilidad, la disponibilidad, ¿qué otra cosa más se les ocurre? ¿Es lo mismo que este equipo esté instalado en Santa Rosa La Pampa, en Ichigualasto en San Juan, en Kuala Lumpur, en La Quiaca, en Ushuaia, en Entre Ríos, en los Esteros de Liberá? No. ¿Qué es lo que cambia? Las condiciones que debe soportar climáticamente. Tal cual. Fíjate que en nuestro caso cambia. Las condiciones climáticas, el factor de humedad y temperatura ambiente. Porque en definitiva, como toda máquina, lo que hace es estar contra el entorno, ¿no? Cómo evacúa temperatura, cómo transpira, cómo aspira. ¿Sí? Todo lo que sean equipos aspirantes van a tener filtros que se van a ensuciar más o menos según el lugar. ¿Sí? Recuerdo cuando trabajaba en San Juan, que leía en el diario, en el hotel, ya uno lee hasta la necrológica, cualquier cosa cuando estás aburrido, y leía que decían J, y la patente del auto. Yo digo, qué raro que estén poniendo una publicidad, venden un auto y le ponen el nombre de la patente. Entonces pregunté, ¿por qué? No, dice, porque eso es para demostrar con que no es un auto perreado como los de ustedes, los porteños. Digo, no te entiendo. Sí, eso, porque acá lo que pasa es que traen autos de Buenos Aires, están todos perreados, están todos podridos, porque ya con la humedad, el agua y no sé qué historia, entonces vienen acá, te lo perrean al auto y te lo venden como que un auto nuevo, y un auto de Buenos Aires. Digo, claro, tenés razón, qué mala esa gente que hace esas cosas, ¿no? De engañarte. Digo, che, pero tengo una duda. ¿Cuántas horas de sol tenés acá en San Juan por año? Porque es la Tierra del Sol y no tiene contaminación. No, tal cual, el cielo, por eso la fiesta nacional es genial. Es hermoso San Juan, a mí me encanta. Si le digo, la radiación ultravioleta, ¿a ustedes al auto qué le ponen? ¿Qué le hacen a la pintura? ¿Qué le hacen al lomo del tapizado de los asientos de atrás? A todos los elastómeros, los burletes de las puertas, el tablero, el volante. ¿Cómo hacen para que los ultravioletas no se coman el auto? Se cortó la conversación. ¿Está bien? Pues entonces uno inundaba acá los autos por humedad, pero allá los mataba por ultravioleta. Entonces, el planteo ese asociado a una máquina le pasa exactamente lo mismo. Por el otro lado, tengo otro tema. ¿Cuál es la condición de calidad de los servicios? ¿Sí? ¿Cuál es el ruido que puedo tener electrónico? ¿Cuál es el problema de variación, la variabilidad que puedo tener en los factores de tensión en una zona rural, como tiene la provincia de Buenos Aires, con problemas bastante grandes en muchos lugares? ¿O cómo puede llegar a ser el tema del suministro del agua, suponiendo que tenga agua? ¿Cuál es la dureza que tiene? ¿Cuáles son las sales que están de por medio? Y en definitiva, cómo trabaja esa agua en los sistemas que tenga de intercambio. ¿Sí? Si tengo que poner un equipo de osmosis inversa, tengo que poner una torre, un ablandador, ¿o qué? No es lo mismo. Entonces los parámetros de mi servicio de energía los tengo que también estipular. Y por otro lado, el otro factor, que es el factor humano, ¿no? La gente que va a tener que operar el equipo, ¿cuál es el nivel de formación que tiene? ¿Qué tan intuitivo tiene que ser un panel de HMI? ¿En qué idioma tiene que venir el panel? ¿Puede venir en inglés? ¿Puede venir en portugués? Me pasó con una máquina brasilera que nos volvimos locos, andaba mal, falta de método, los chicos con la desesperación empezaron a tocar todos los parámetros al mismo tiempo, o sea, lo que está claramente aconsejado que no, ¿no? En vez de un parámetro por vez, toco todo al mismo tiempo. ¿Pero por qué toco todo el tiempo? ¿Porque soy malo? No, porque estoy desesperado. Estoy como la ardilla en la era del hielo tratando de tapar agujeros. Pero no sé que cuando estoy tapando un agujero estoy generando un problema mayor en otro lugar. Cuando quiero volver a la condición original, ¿cuál era? Es como la ruedita de la combinación. ¿De dónde arranqué? No tengo ni idea de dónde arranqué. ¿Quién lo notó? No notó nadie. ¿Nadie sacó una foto con un celular? Tampoco. ¿Anotaste en un papel? Tampoco. ¿Le pusiste una cinta de color? Tampoco. ¿Cómo vuelvo a la condición original? Tengo en maravillas de la vida, después de un pinky funciona y anda todo fantásticamente bien. ¿Qué fue lo que hice que funcionara?
No tengo ni idea, porque toqué todo. ¿Cómo transfiero ese conocimiento a otro? Y mirá, no sé, estuve acá 45 minutos y arrancó. Mañana cambia la condición atmosférica, la presión de vapor o lo que sea, y el equipo vuelve a no andar. ¿Cómo vuelve a la condición original? No tengo estándares. Che, pero qué jodido, ¿cuántas cosas tenés por medio? No, bueno, pero lees el manual. El manual lo tenés en la máquina, no necesitas, bueno, tener un panel HMI. La interfaz hombre-máquina, está acá, fantástico. ¿Qué es lo que te dice? Y mirá, no funciona más ¿cómo es? La fecha. El código que tiene acá de fecha de vencimiento. Ah, pero acá está el problema. Fechador. Tocaron el fechador y la máquina empezó a sacar todas las bolsas abiertas. Claro, fechar en portugués es cerrar. Y la fecha es el datador. Y bueno, pero también el idioma lo sé jodido, ¿eh? On, off. El on, dado vuelta, es no. ¿Qué anda? ¿Anda o no anda la máquina? ¿En qué idioma me estás hablando? Todo esto que estoy diciendo son cosas que suceden. Entonces, ¿cómo hago yo, después de toda esta bola de cosas que dijimos? Conocimiento, capacidades, habilidades, entrenamiento, condiciones ambientales, condiciones de servicios y suministros, insumos, no nos olvidemos. La cartulina que existe acá, según cuántas lacas tengas, va a plegar distinto en las tuchadoras que una cartulina que esté hecha en otra fábrica o en otro lugar del mundo. Las válvulas que trabajan para las tapitas tienen un polietileno que está más veces reciclado o menos veces reciclado. El cartón tiene más fibra larga o más fibra corta, las cajas se explotan, se rompen o no, según cuál sea la fibra. Entonces los insumos de las materias primas de la misma botella que se hace en Holanda, se hace acá y no funciona igual. Cuando sumo todos estos parámetros, hace que ese rendimiento que dice 100%, no es 100%. Entonces la primera pregunta, ¿me estafaron? No. 100, que era como 50.000 botellas por hora, ¿qué era? En condiciones normales de presión y temperatura. Todos los planetas alineados, el insumo perfecto, la máquina perfecta, la gente en lugar de todo, toda la gente feliz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, uno intuitivamente diría, y acá lo que tiro de early management, después lo borramos porque lo vamos a volver a ver, pero uno intuitivamente dice, bueno, entonces hago una cosa. En vez de comprar una máquina de 50.000, compro una máquina de 55.000 para andar en 50. ¿Está bien? Y ese 10% más, ¿quién lo paga? El accionista. ¿Y por qué paga el 10% más? Me animo a levantar la mano por inoperante. Porque soy lo suficientemente malo para comprar y especificar una máquina y ponerla en operar en mi lugar donde lo tenga que hacer, que no logro hacerme cargo de las pérdidas que tengo entre el valor nominal y el valor que tengo real. Porque si hiciera una gestión temprana de proyectos, una gestión de early management, muy seguramente el rendimiento del 100% se daría. ¿Se entiende lo que digo? O sea, gastar plata de otro es muy fácil, ¿eh? Es facilísimo. Sacás la poderosa, la del soldadito o la de los globitos del Mastercard, vos comprás, está todo fantástico. Nosotros respondemos por los bienes de capital. Entonces, la responsabilidad está que el diseño de las condiciones de compra sea el diseño de lo que voy a tener en el lugar. Por eso, cuanta más información tenga concreta y clara, eso va en el contrato. ¿Hasta acá venimos? Bien. Dije, tengo la máquina y tengo el contrato. ¿Qué debería suceder el día cero? Ahí abajo, miro para arriba, empiezo a arrancar la máquina. ¿Qué se imagina? ¿Qué expectativa tendrían ustedes? Que algo falle, que algo no funcione como corresponde. Claro, si algo falla o algo no funciona como corresponde, empiezo a transpirar, ¿no? Porque estoy en el momento del parto, estoy en el momento de la neonatología, lo que decíamos la vez pasada del tema de la curva bañera. Recuerdo, para que se haga foco. ¿Sí? Estoy en esta parte. Entonces tengo la probabilidad de que algo falle. Puede pasar que algo falle. Y de hecho algo puede fallar. Si hay un ajuste de una bulonería, una fijación de último momento, un montaje, un cable de masa flojo, algo, puede ser que falle. Una señal. Igual, como expectativa tuya, sería que anda al 100% y que esté funcionando las 24 horas. Exactamente. ¿Por qué? Porque puse toda mi energía, comprometí mi firma, firmé un contrato y estoy esperando a que funcione, ¿no? O sea, quiero bajar la palanca y que todo funcione, tal cual. Mi expectativa sería que no falle absolutamente nada. Estoy preparado para que luego falle, o debería estar preparado, que no siempre sucede. Pero mi expectativa es que esto arranque y arranque bien. Hay una pequeña curva que se empieza a hacer incremental. Y esto, si se quiere, está dado por
La unidad de tiempo acá abajo no está explícita, esto está hablando en horas, pero podría estar hablando de 1 hora en el día, podría estar hablando de meses, o podría estar hablando de años o de ciclos, o lo que fuera. Pero ¿cuál es la expectativa? Es como cuando uno sale a correr, ¿no? Los primeros pasos que das, estás medio como que la rodilla, el tobillo, hasta te acomodas, el famoso tema cuando cambias el aire. Cuando entras con la máquina ya con el precalentamiento bastante armadito, ¿qué sucede? Y ahí sos un relojito, ¿no? Ahí venís con una cadencia en la que la respiración acompaña el movimiento, no te duele nada, o te duele todo parejo, pero de alguna manera tenés un momentum que te ayuda justamente a poder transcurrir lo que sería la parte más plana de la curva. Pero para poder llegar a ese momento tuviste que tener una curva de take-off, ¿no? Cómo va saliendo el avión hasta buscar la altura. Cuando busca y encuentra la altura, y está a los 10.000 pies, ¿no? Los 30.000 metros, ahí ya tiene un vuelo mucho más plano. Y en ese momento tengo la máquina que está uniformizada, si se quiere. Las pérdidas y las ganancias están compensadas y el equipo está funcionando en régimen. ¿Hasta ahí vamos? Vuelvo a lo que dije. Si estuvieran dando una curva de early management, muy seguramente acá, si estoy hablando de 85, esto sea, no sé, 90%, esto no es admisible. ¿Sí? Yo tengo que poder arrancar 98.9, 99.999 y algún 9 más después. Pero tiene que estar ahí, porque metí toda la ferretería en la parrilla. Entonces, ¿qué dice la vida? Acá tendría que tener un par de rayitas, ¿no? Como que esto es atemporal. Pero en definitiva, el rendimiento que vienen dando bárbaro en algún momento empieza a declinar. Biología pura. ¿Está bien? En algún momento, desgaste, roce, fricción, temperatura, años, lo que quieran, empieza a bajar. Si esto empieza a bajar y llegara a un valor que tomo como hipotético 85% de rendimiento, yo lo que diría es, mirá, no tiene sentido que siga operando de esta manera. Vamos a ponerle un ejemplo físico. Supongamos que fuera consumo de aceite de un motor. ¿Sí? Yo puedo seguir andando con un consumo específico de combustible y de aceite hasta determinado límite, suponiendo que los parámetros ambientales estén respetados, suponiendo con que esto sea pasado por filtros catalizadores, lavadores y demás cuestiones. Yo digo, bueno, llego hasta este punto. Más que esto no tiene lógica porque la performance que estoy teniendo contra costos me pone en la curva de pérdida. ¿Está? Entonces, en este momento que está acá, yo podría, si me voy ahora al eje de abajo, fíjense que dice LBU con mantenimiento preventivo. Límite de vida útil con mantenimiento preventivo. O sea, a estas horas de funcionamiento, cuando el equipo está teniendo un rendimiento del 85% productivo, acá lo que estoy diciendo, bueno, esto ya está para que haga lo que está acá. Una restitución del valor. Hago una recorrida parcial. Hago un upgrade. Hago un revamping. Hago un cambio de aros. Hago un mantenimiento parcial. ¿Está bien? O un mantenimiento secuencial, que puede ser una suma de pequeños delta que me terminan dando una curva. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo mantenimiento preventivo? O sea, arranco sin plan y arranco. Me las banco. Muy seguramente el punto de arranque va a ser más bajo. Porque voy a tener muchos temas que van a estar asociados a mi política de no mantenimiento preventivo. Y quizás de suerte, porque la máquina logre correr horas, llegue a un momento en el que tenga un rendimiento igual que el del mantenimiento preventivo. Pero hay una realidad. Si este equipo en definitiva no tiene ningún tipo de controlador, ningún tipo de asistencia, lo que le va a pasar es que va a caer su rendimiento productivo antes que el que tenga mantenimiento preventivo. En definitiva, yo llevo un tiempo de límite de vida útil sin mantenimiento preventivo muy anterior, un A anterior al que comparado con mantenimiento preventivo. ¿Está bien? Y este delta que está acá son horas de funcionamiento de máquina. ¿Esto qué se llama? Plata. Plata, exactamente. Es esa curva, ese tiempo A que vos tenés es plata extra que el equipo produce gracias a que vos tuviste mantenimiento preventivo. Lo ponemos de otra manera para tratar de entender por qué hacemos honor a todos nuestros profesores de análisis matemático 1, 2, 3, 8, variable compleja, serie de Fourier y demás. ¿Qué es el área bajo la curva? Es mi producción. Las pérdidas, ¿no son? Claro, en este caso sería el área bajo la curva, sería producción. Cuando vos tenés una campana más grande, si fuera la teórica rectangular, vos estarías en el mundo ideal. ¿Sí? Mientras vos vas bajando tu curva, en definitiva tenés menos área bajo la curva, tenés menos producción. ¿Está?
Si ustedes comparan de la curva llena MP para abajo, todo el delta que tenés acá es mayor volumen de producción. ¿Está? Y por el otro lado, al tener el 85% antes, en términos de tiempo, este delta que está acá, a vos lo que te permite es evitar tener que renovar tu equipo, te permite poder funcionar más horas en funcionamiento seguro sin tener que detenerlo, te permite mayor grado de pronóstico o prepreparación de la parada. En definitiva, la justificación de esta curva, o mejor dicho, esta curva termina mostrando la justificación de por qué tiene lógica tener implementado un plan de mantenimiento preventivo. Después vamos a ver si es límite de vida útil o si no es límite de vida, pero conceptualmente, esto que está acá es real. Y le sumo un tema más, que no está dicho en este gráfico, pero que también me ha tocado vivirlo prácticamente en casi todas las compañías en las que he trabajado que no tienen gestión temprana de equipos. A ver, ¿con qué lo podemos comparar? Ustedes compran un equipo, no importa si es de uso personal, domiciliario, lo que fuere, y la emoción que tienen en el momento de ponerlo en marcha, de alguna manera hace un sesgo, ¿no? Tapa un conjunto de decisiones o cosas que tendrían que tomar en forma temprana. A ver si lo digo con algún ejemplo claro. No sé, se compran una tablet, un celular. Si son muy ansiosos, capaz que terminan abriendo el empaque y no terminan tomando la precaución de ver si el empaque está cerrado. Si está cerrado, ¿no? Rápidamente desenvuelven y sacan. Y capaz que ese equipo es un equipo usado o revampeado. No es un equipo que tenga el sello de fábrica. Y lo sacan y lo empiezan a utilizar. Y en la emoción de empezar a utilizarlo, porque no leyeron el manual, porque no se interiorizaron en entender cómo es la operación ni nada, una de dos, o le generan una falla de mortalidad infantil, o lo empiezan a usar hasta el último día, hasta cuando no falle. Pero nunca, jamás, corroboran si lo que compraron es exactamente igual a lo que pagaron. ¿Se entiende? Si yo compré la máquina para 50.000, la máquina tira 50.000, arrancó, y tira 48.500. Bueno, pero si tira 48.500 no tira 50, estoy teniendo 1.500 de pérdida desde el día 0 hasta el último día. ¿A quién se lo cobro? ¿A quién se lo pido? Cuando planificación de la producción hace una producción de la línea, ¿cómo se llama la línea? 50.000. ¿Por qué? Porque hace 48.500. ¿A quién lo convencen de eso? ¿Y la máquina quién la compró? Ustedes. Entonces se van, viene otro gerente de mantenimiento, otro de ingeniería. No, la máquina, ¿de cuánto es? 48.500 dicen, pero en realidad tira 46.500. Porque el número del 6 y el 8 es muy parecido, lo pusieron mal redondito arriba y en realidad, ¿cuánto es la máquina? No, 50. A ver, explíquenmelo. Bueno, alguna de todas las cosas que dijimos en la primera media hora está jugando para que esa máquina de 50.000 ande en 46.500. Pero lo que estoy asumiendo es una pérdida eterna. Y después viene el grupo de el Dream Team del tuning, ¿no? Que dice, no, nosotros vamos a arreglar la máquina, nosotros vamos a salvar el equipo. Y empiezan a meter manos y a hacer su propia ingeniería. Con lo cual, de la condición original de diseño del equipo queda absolutamente nada. Queda el cartelito en la máquina, que era 50.000. Pero le cambiaron los servos, le cambiaron los motores, le cambiaron las cadenas, le modificaron todo. Porque todo lo que habían hecho en ingeniería original estaba todo mal. ¿Pero lo estudiaron alguna vez para entender por qué estaba mal? No, pero si nunca anduvo. ¿Nunca? Bueno, como todo esto no está escrito, no está registrado ni nada, pertenece al inconsciente colectivo. Pertenece a ¿cómo llamarle? A la cultura trasladada de boca en boca. Pero en realidad, a ciencia técnica no tengo nada. Y estamos hablando de una máquina. Estamos hablando del capital de trabajo. Si yo tengo la capacidad de tener la medición asegurada bajo un examen, bajo un test, que después vamos a ver cómo se llama, y yo me aseguro que 50.000, yo lo que puedo hacer es monitorear a lo largo del tiempo 50.000. Y eso me va a dar un indicador claro de cómo está el equipo performando. 50.000, que con la tasa de defectos, con la tasa de calidad que estamos hablando. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es otro de los temas que surge de esta curva? Que por lo general, muchos terminan aceptando esta máquina que tira 90 a lo largo de X tiempo como si fuera una máquina de 100. Y cuando venga algún creativo, les va a decir que esta máquina tiene que tirar 55.000. ¿Por qué? Porque esos son los que terminan armando la teoría conspirativa
Porque los remedios, los productos de comida, los lácteos tienen fecha de vencimiento, pero en realidad tiran un tiempo más. No, pues tiran un tiempo más. ¿Qué venció la semana pasada? Ah, comila, no pasa nada. El remedio, no, pero te va a tirar el remedio. No, tomalo, sí, escúchame. Lo que le llaman es el sabor. Quiero decir, pero ¿para qué pusimos una ficha? ¿Para qué digo que sale 50? ¿Para qué? ¿Para cerrar el 55? ¿Sí? Un ejemplo más para reforzar esta locura. Supe tener un jefe, supe tener una persona que estaba en posición jerárquica arriba mío, no era mi jefe. Y que él dijo, vos tenés que viajar, tenés que ir a la planta en la que yo estuve en México, y vos vas a ver qué bien lo que hizo la gente de la planta para lograr que esa línea trabaje un 30% más de velocidad. Yo dije, 30% más de velocidad. Impresionante. Y no estoy hablando que le cambiaron el diámetro a una polea. ¿Está bien? No. Descubrieron que podían incorporar un variador de frecuencia. ¿A cuántos hertz lo habían puesto, Cristian? Lo habían puesto como para que tire un poquito más. Sí, tiraba un 30%. ¿A costo de qué calentamiento? ¿Cómo estaba trabajando toda la cinemática? Ustedes deben haber visto en algún momento, seguramente, ustedes no lo deben haber hecho nunca, pero deben haber visto a alguien que andando en la bicicleta se agarró del hombro de su compañero en moto y llevaron la bicicleta a 75, 80 kilómetros por hora, ¿no? ¿Se puede? Sí, ¿cómo no se va a poder? Perfecto. La bicicleta está calculada para andar 80 kilómetros por hora. Bueno, esta máquina igual. Yo todavía no vi ninguna explosión, ninguna detonación, no se rompió nada, no se murió nadie o quedó tapado por otra cuestión. A ver, la física es la física, ¿no? Entonces creo que hay ciertos temas que necesitan tener esa mirada crítica y justamente respetar lo que nos están dando las distintas gentes de ingeniería que estudió y que trabajó para eso. Entonces, lo cierro la anécdota con algo feliz. Una industria que está bien mantenida, equipos que están bien mantenidos, lo que nos permiten es, en épocas de crisis económica, de vacas flacas, de problemas económicos, vos tenés cuerpo para poder soportar en condición segura la operación. Si vos tenés un equipo que está súper explotado, que nunca se le hizo ningún tipo de mantenimiento, que lo traías siempre al límite, cuando vos tenés situaciones como las que lamentablemente estamos transitando en estos días, hace que a vos se te haga muchísimo más difícil poder garantizar un lote productivo. Y lo pongo en otra expectativa, y que también esto lo vi, y por eso digo que es un mensaje positivo. A todo pico, ¿no?, de base, le corresponde un rebote. En algún momento esto levanta. Va a levantar, no cabe duda que va a levantar. Ahora, para cual levante, te tienen que comprar los fierros. Porque si a vos te acompaña la venta, pero no tenés fierro, vos no podés invertir para comprar el fierro. Y el fierro que compras te lleva una ventana de prácticamente 9 a 12 meses. Entonces yo me tengo que preparar para qué es lo que va a pasar en el plan estratégico del año 22-23, saliendo del 21. Si no, no llego. Entonces, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Pensar en ese crecimiento del 22, 23 o lo que sea, pero que la máquina que tengo esté bien. Eso es una muy buena razón para poder tener un plan de mantenimiento lógico. Significa que si tengo fierro con sus años, pero bien mantenido, tengo la posibilidad de picar en punta. Las empresas en Argentina que lograron superar la crisis de hace 20 años atrás, lo hicieron en base a tener muy buena estrategia de mantenimiento. Porque sin tener que hacer inversión en equipos nuevos, lograron salir al mercado con volumen de producción. ¿Está? Bien, entonces, esta curva, yo creo que es mucha información, hay mucha cosa para poco trazo. Sirve para hablar mucho, cuando veamos Cycle Management le vamos a volver a ver. Pero realmente celebro lo didáctica que termina siendo. Esta no es más que la envolvente anterior, ¿sí?, en la que le estoy haciendo recorridas parciales. A, B, C, D son las intervenciones. Tomemos como si fueran cambios de aceite en un automóvil, por ejemplo, ¿no?, en el cual voy a llegar a un momento óptimo y después hay un momento en el que tengo la ley de los rendimientos decrecientes. O sea, Osvaldo, sí. Perdón que te interrumpo. En la curva anterior, entonces el área que estaba sombreada del área B quería mostrar la producción que vos terminás, o sea, la diferencia que tendrías por desaprovechar tu rango A, ponele, o... Sí, en definitiva te diría
la pendiente que vos estás teniendo ahí te está dando la proyección de cómo llegarías en pérdida de producción si lo tomaras en eje de ordenadas. Pero si lo querés mirar más simple, te diría que para un mismo nivel de producción de 85%, hay un delta A que juega a favor en términos de la estrategia de preventivo. ¿Sí? Bien. En definitiva, el gap que vos definís ahí como C está dado porque tomás 85% como punto de corte, ¿sí? Pero lo interesante está que tu proyección en términos de tiempo, tomando una estrategia correcta de mantenimiento preventivo, a vos te permite llegar a un mismo valor base de 85% mucho más tarde, ¿sí? Por eso digo, el área bajo la curva, si vos tomaras el área bajo la curva punteada, es como que vos tenés esto que está acá, y no hay mucho más. Si vos te vas en la curva de la B, no solamente tenés estos gaps que tenés acá adelante y al final, sino que tendrías toda esta parte, ¿sí? Osvaldo, otra consulta más sobre esa curva. ¿Vos arrancás sin mantenimiento más abajo por el hecho de no tener personas capacitadas o equipos? Sí. Está bien. Es correcto lo que estás diciendo. La diferencia cuando vos arrancás con una estrategia, se ve más con early management, pero si en definitiva vos no estás teniendo ni gente capacitada, ni repuestos, ni herramientas, ni los componentes básicos para el arranque, siempre se suelen comprar los equipos con lo que se llama un kit de arranque. Vos tenés que garantizarte, como el arranque tiene que suceder, vos no vas a dar un quiebre grande en la máquina, salvo que esté alguna falla de origen mal montada. Pero por decir, propios de la electrónica, ¿no? Lo arrancaste el equipo, falló, ¿y qué haces? ¿No arrancás toda la línea porque tuviste un fallo en una fuente? A ver, refuerzo con un ejemplo. A mí me pasó de traer, junto con toda una línea, máquinas de distintos lugares de Europa. Y de Barcelona, 2 etiquetadoras lineales, que eran para la línea de Procenex. Después vamos a ver un videíto y demás. Las etiquetadoras lineales, una era derecha y una era izquierda. O sea, en una, los envases entraban en el sentido de transporte al revés, pero etiquetaba de la mano contraria, porque eran líneas que estaban espejadas. Cuando fui a hacer el examen de recepción técnica en fabricación, que es lo que se denomina FAT, Factory Acceptance Test, yo chequé la calidad de terminación, los componentes y los materiales, las dimensiones, las cadencias y las velocidades, porque también hay una muestra que se puede hacer, pero es muy contenida, porque no está dentro de una línea. Vos probás una máquina y está aislada, entonces no es lo mismo. Los valores, las características de determinación de los componentes, los manuales de mantenimiento de partes y de operación, el checklist de los componentes, los chequeos de calidad, en fin, todo un paquete de documentos y información y demás cuestiones, el tablero, todo ok. Los equipos vinieron de Argentina. Y como condición no negociable de los que es la forma en la cual, a ver, es mi mirada, acepto cualquier otra, pero mi mirada es, yo para poder tener la responsabilidad y la garantía de los proveedores, lo que hago es toda la instalación de la línea con la presencia de un técnico oficial de la marca que me haya vendido el equipo. Entonces, todo lo que sea obra civil, acometida, servicios y demás, lo hago antes. Está preplanificado y hecho antes. Cuando tengo que sacar la máquina del embalaje, si no está, porque está en viaje o lo que fuere, lo que busco es hacer una certificación de la apertura del contenedor. En definitiva, tengo que ver contra la aduana argentina, depende cómo, o sea, es medio largo de explicar, pero puede pasar que en la aduana la caja se abra y que se abra por una inspección. Pase por el escáner que tenemos y que el escáner diga quiero hacer una inspección porque veo algo que no sé qué es. Puede pasar con que la máquina haya venido mal embalada y que el flete marítimo no haya logrado resistir la salinidad del mar y que la máquina venga oxidada. Puede pasar que haya tenido un golpe, se haya caído un contenedor. Después les voy a contar otras cosas que pasan en la vida, pero puede pasar de todo. La cuestión es que la máquina, al sacarla del contenedor, el movimiento tiene un riesgo. Si bien tiene un seguro, pero lo sacan a 1, 2, 3 autoelevadores tipo Toro, con contrapeso atrás, puede haber todo tipo de cuestiones asociadas, fijas, puede tener la máquina con X cantidad de cáncamos, que yo ya sé cómo los pongo, el sistema de mensaje está calculado para que el equipo quede en equilibrio y no termine teniendo tumbos. Todo eso está calculado. Ahora hay una realidad. La máquina está puesta en posición. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Aire. ¿Cuánto era? Aire normal, filtrado, ¿cuánto?
7,5, 7 kilos. Mira, cata regulador, 7 kilos por... ¿Ves? Mira, el manómetro, 7 kilos. Ok, ¿qué más? Tensión, ¿cuánto querés? 220, 380, 50 Hz, no, 60. ¿Cuánto? Ok, acá está, mira, acá tenés los valores. ¿Qué más querés? Agua, ¿qué tipo? ¿Querés tomar el pH? Toma el pH. Drenaje, ¿qué diámetro? Cuando todos esos suministros están chequeados y que el proveedor ve que le estoy dando lo que él me pidió que yo le diera, le digo, ok, toma la llave de la ciudad, arranca el equipo. Arrancó el equipo, la máquina sacó humo y se apagó. ¿Y ahora de qué nos pintamos? Fue cableada en 3x220. La cablearon como para México. Empezó a transpirar. Y yo digo, vos me diste con la pinza amperométrica, yo te mostré los valores que estaban acá, y dice, no puede ser. La chapa estaba bien puesta, el cableado estaba mal. Se les cambió una orden de fabricación. Yo eso no lo vi en el FAT. No tengo por qué verlo, la máquina la habían dando. ¿Sí? Y la chapa decía lo que decía. ¿Cuál fue la buena suerte? Que tenía dos máquinas. ¿Qué hicimos, como comentaba Cristian, la anterior? La otra máquina arrancaba en 2 semanas. ¿Qué le sacamos? La fuente. 2, 3 cambalaches más, y lo que se jorobó feo fue el equipo del colero, ese que logra pegar el Hotmail en los cierres. Todo lo que ven ustedes de las cajitas que están pegados es con Hotmail. Es una máquina de origen global que, como había comprado equipos que estaban en planta, llamé al fabricante en Argentina, le pedí el recambio, vino y en servicio en garantía yo no puse un peso. Lo cambiaron en el momento, arrancó el colero. Cambiamos la fuente, la arrancó el técnico, se fue a conversar al parque con su gente hermana de España y se deben haber dicho, pero lo que no me imagino. La cuestión es que arrancaron las dos líneas en tiempo y en forma. Pero esa curvita que está adelante tenía una previa. Y esa curvita que está adelante tuvo un fallo también. ¿Sí? Pero si no hubiese tenido nada de nada, no tendría ni siquiera el repuesto del colero. Porque no hubiese comprado un colero que fuera Norson, que es global. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la lectura de esto? ¿Algo puede fallar? Sí, algo puede fallar. A pesar de que lo chequees, porque alguna cosa puede suceder, si no, no pasarían los accidentes. Ahora, cuando vos minimizás esa tasa, tu arranque seguramente es un arranque que se denomina vertical. ¿Sí? Esto tomen la imagen del take-off de los aviones. ¿Sí? El avión nunca levanta y va ganando altura de a poco. Lo que busca es llegar a la máxima altitud en el menor tiempo posible. Si pudiera arrancar vertical, arranca con un cohete. ¿Está bien? Bueno, eso es un arranque vertical. Entonces, si yo logro que ese valor se acerque lo más rápido posible al valor de rendimiento teórico ideal, estoy en las mejores de las condiciones, porque el equipo empieza a producir y da dividendos desde el minuto 0. ¿Ok? ¿Aclarado? Bien. Esta la hablamos la vez pasada. Esto después lo van a tener. Esto está... ¿Cuáles serían los pasos que se tienen que seguir para poder implementar un plan de mantenimiento preventivo? Yo diría que la parte más importante de acá es convencer a la dirección y montar la organización. Porque esto es, si se quiere, es la decisión política de que estamos por el camino que nos van a respaldar. Porque los problemas aparecen después. Y si no tengo la negociación previa antes hecha, te quedas solo con los problemas. ¿Está bien? Como cualquier cosa que querramos hacer. Fíjense que después viene lo de establecer los equipos críticos, que esto lo estuvimos hablando, establecer el programa de inspecciones con los estándares, preparar un sistema de registro de máquinas de trabajos, documentar lo que hice, aplicar mantenimiento preventivo en los equipos de alto costo de producción, esto sería la priorización, y ahora lo vamos a ver por qué. Cuando tengo que implementar un plan, recién decíamos, en la curva de rendimiento productivo puedo poner cualquier cosa. Puedo poner cantidad de piezas producidas, metros cuadrados, lo que sea. No importa cuál sea la industria, el proceso, además yo tengo forma de poner algún parámetro de performance. Entonces, ¿cuáles podrían ser los patrones de medida? Entonces acá vamos a hacer una diferenciación que es simple, pero un motor Caterpillar que esté montado o un Cummins, que esté montado en una de estas hermosísimas camionetas que andan dando vuelta por acá, si yo tengo que tomar un parámetro de performance de esa camioneta, tomaría seguramente kilómetros, ¿sí? Ahora, ese mismo motor, que es un motor de camión montado en una unidad generadora, la unidad generadora no hace kilómetros, hace horas. Entonces, el mismo motor, según cuál sea la función, cambia cuál es mi indicador. ¿Está bien? Puede pasar que tenga por otro factor, como por ejemplo, no sé, supongamos las pinturas de sus casas, la pintura al frente de un edificio. O sea que más o menos 4 años
Y la plata, con la humedad y demás, la voy a tener que pintar. Que no pueda es otra historia, pero de alguna manera tengo un tema que está vinculado a un envejecimiento. El envejecimiento está dado por esto, ¿no? Las condiciones climáticas y demás. Puede haber otra que sea ciclos de trabajo, como por ejemplo, no sé, una punzonadora, una máquina que trabaja por ciclos, una herramienta de corte. La cantidad de metros cuadrados que corte de algo, el filo, el desgaste, el punzón, la neumática se va a desgastar. Puede pasar que sea directamente una planta, por ejemplo, de proceso continuo, fabricación de vidrio. Cada 5/6 años se para todo el horno. Pero mientras tanto está todos los días del año funcionando. Una acería, una minería. Imagínense, no sé, a ver, Chuchicamata. Si googlean y se ponen a ver lo que es la mina esa de cobre, es un hormiguero que se ve desde la luna, están todos los camioncitos amarillos andando en carrusel todos los días siempre. Entonces la garganta que muele el mineral, los camioncitos mismos, eso no para nunca. Entonces, ¿cuál va a ser mi indicador de desgaste? Entonces puedo adoptar alguno de esos, ¿no? Y lo llevo a un formato de límite de vida útil. O sea, digo, bueno, cada cuántos ciclos tengo que hacer una inspección. Cada cuántas horas de funcionamiento tengo que hacer un trabajo de mantenimiento. Entonces ahí se parte el límite de vida útil en servicio en dos ramas, ¿no? Lo que sería durante la vida útil y en fin de la vida útil. Durante la vida útil, como habíamos dicho en mantenimiento, ¿qué hacíamos? Inspecciones periódicas y trabajos de mantenimiento. Las inspecciones periódicas puedo tener las menores, mayores y recorrida parcial. Las menores puede ser un cambio de aceite, las mayores puede ser un sistema de distribución completo, ¿sí? O una limpieza de inyectores, o un cambio de bomba de agua, limpieza del sistema de refrigeración, cambio de líquido de frenos. Y una recorrida parcial puede llegar a ser típica de lo que se hace en flotas de vehículos o, por ejemplo, en industria aerocomercial. Y lo que hago es tomo una parte, un componente y lo hago nuevo, pero una parte, ¿sí? Es como si yo dijera, no sé, por ejemplo, hago tren delantero completo. Y en otro momento hago motor. Y en otro momento hago caja. Y de alguna manera voy segmentando lo que llegaría a la recorrida general, pero hecha de cachos. Con esas cuotas son recorridas parciales. Son parciales y son progresivas, ¿sí? Es típico, esto lo van a ver. Cristian lo da justamente con mantenimiento de transporte en lo que es los sistemas de mantenimiento en los material ferrovial. Se ve en la industria de aeronáutica y es una práctica que es muy, muy común. Y que aparte es bárbara porque no te da el impacto de tener que hacer una recorrida total, que sería sacar un equipo muchas horas de servicio. Y el tema de la fin de la vida útil, que es cuando ya el equipo entero está en la curvita que veíamos arriba, ¿no? Estoy ya acá, se acabó todo, no hay más nada para hacer, voy a la recorrida general. Y ahí es cuando entra ya en una decisión en la cual también es un costo-beneficio. Hoy rectifico el auto, lo pinto, le arreglo el tapizado, le cambio los neumáticos, hago los frenos, hago el embrague y demás, o lo vendo y me compro otro. Hay un punto de corte. ¿Está bien? Bueno, en equipos industriales a veces eso no se puede hacer y a veces hay que llegar al revamping general. Y de hecho los revamping pueden tener excelente performance. En máquinas e instalaciones sucede prácticamente lo mismo. Puede estar vinculado con el tema de lo que son edificios, ver cómo son los servicios, cómo están los componentes, pero no excede, digamos, a lo que vemos anterior. ¿Qué es lo interesante de esto que está acá? Lo que está en el último cuadrito, ¿no? Yo voy a tomar algún factor determinante para el mantenimiento preventivo que puede ser o regularidad de producción, supongamos una fábrica de producción, típico de industria de consumo masivo, vinculado a fabricación, por ejemplo, de automóviles, ¿sí? Si fuera continuidad de servicio, por ejemplo, el suministro eléctrico, yo no puedo permitir que la usina no arranque. Ahí tengo que garantizar el servicio, o el oxígeno en un hospital. Entonces, el costo de mantenimiento lo tengo que tener claramente asociado a una función que no puedo dejar de tener. Dependen de mí. Seguridad del servicio es propio de seguridad de las personas, que podría ser el mantenimiento aeronáutico. O sea, acá lo que priva es la seguridad de las personas. No puedo escatimar, no se trata de ahorrar en este renglón. ¿Sí? Yo tengo que garantizar que esto sea seguro. No sé, hoy, por ejemplo, la rotonda de Alpargatas, tomando desde el Camino Centenario para el lado de Florencio Varela, tiene un cráter. ¿Está bien? Bueno, ese cráter no me rompió una llanta y una cubierta de casualidad.
Pero si vas con una moto o una bicicleta, te matás. ¿Está? Entonces, si uno considera con que los baches del pavimento son causales de muerte, o como me pegué yo el golpe con la bicicleta, de alguna manera uno entendería que dentro de la seguridad de las personas está el estado que estén las aceras, los asfaltos, las banquinas, la iluminación, ¿sí? Los guardrail, el espacio de la vía pública. Limitaciones técnicas. Esto es propio como la necesidad de un componente que tenga que tener filo para poder hacer un corte franco en un papel o en un cartón y que en definitiva termine desgarrándolo y haciendo cualquier otra cosa. O imagínense prestigio del producto. No sé, una botella de whisky o un perfume en el cual ustedes están pagando marca y el costo del centímetro cúbico es realmente caro y que tengan la etiqueta desfasada o que tengan la tapa que no cierra o el vaporizador o el pico que no dosifica. O un reloj. Compran un Rolex y que no funcione. Ahí es como que hay ciertos tipos de ajustes de por medio, estás pagando por algo que tiene que andar sí o sí. No, el prestigio de calidad no se discute. Por supuesto, los temas de control de calidad de medio ambiente a la cabeza de todo lo que venimos hablando, ¿no? Lo dijimos cuando decimos el motor estaba consumiendo aceite o estaba dentro de los parámetros de performance. Para ir cerrando, esto que está acá era una teoría que de alguna manera el ingeniero Tissot nos daba y que la verdad me parece súper increíble, súper práctica y vigente como criterio. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Es el típico caso en el cual uno entra a un lugar y está abrumado de problemas. Problemas por todos lados, llueven los problemas. Entonces, bueno, tratemos de ordenar, ¿no? ¿Qué nos pasa a los ingenieros? Bueno, déjame poner cosas en cajitas. Déjame alinear de alguna manera los patitos. De alguna forma tengo que tratar de entender cómo empiezo a trabajar, cuáles son los elefantes, cómo hago mi Pareto, cómo... Todo al mismo tiempo no puedo, ¿viste? Como decía Gasalla, atrás, se van para atrás. Bueno, hagamos un poco de aire y tratemos de entender qué hacemos. Entonces una forma es, ¿qué habíamos dicho en un origen? Inventario, ¿no? Listemos, codifiquemos, entendamos, tratemos de entender cuánto es el alcance, desde dónde van hasta dónde van los equipos. Perfecto. Y hago un top 10. 3 top 10. El primero habla de los 10 equipos que tengan mayor tiempo acumulado por fallas. A ver, si lo viéramos en un jugador de fútbol, yo podría decir quién es el que junta más tarjetas amarillas, ¿no? O sea, yo tengo algún marquito rojo que cada tanto le agarran esos problemas que él tiene y se le da por pegar, qué sé yo, le pasa, ¿está bien? Le pasa. No siempre le pasa en el mejor momento, pero le pasa. Ese tipo, digamos, de conducta queda de alguna manera marcada. Bueno, si yo tengo una máquina que falla, no estoy hablando del tiempo de la falla, estoy hablando de la cantidad de sucesos, de eventos. Las veces que me suena el teléfono, se colgó, ese equipo está dentro del top 10. Deben estar explotando el chat por lo de Marcos Rojo, y se me cana. Tendría que haber hablado de otra cosa que no sea fútbol. Pero a ver, lo que quiero decir, esas 10 máquinas van a tener un ranking de ¿qué? De las que serialmente me genera mayor tipo de perturbación porque siempre está fallando. ¿Cuál sería el segundo listado? Dice, cuya improductividad por falla genera mayor bucle cesante. A ver, ante 2 máquinas iguales, puede haber una que falle y que no tenga mayor impacto, y otra que falle y pierda todo. Yo tengo acá, detrás de la compu, tengo una zapatilla estabilizadora Atomlux en la que tengo una serie de sockets, ¿no? Entonces tengo colgado de todo. La computadora, el monitor, la impresora. Y tengo también en el de al lado tengo la lámpara. Si me falla la toma de la lámpara, al mismo tiempo que me falla la de la computadora, la falla de la lámpara, no tengo problema. Sigo iluminado con la luz de la pantalla. Pero me falla el de la pantalla y tengo un problema grave. Entonces, de las dos, ¿cuál genera mayor lucro cesante? Ante la misma cantidad de minutos parados. Claramente la pantalla. ¿Sí? Entonces yo tengo que entender dónde pierdo más dinero. Claramente todas las líneas que fallan no tienen el mismo nivel de pérdida. Entonces, si yo las ranqueo por la plata que pierdo, ante sean líneas iguales o productos similares o productos disímiles o líneas parecidas con productos disímiles, muy seguramente voy a tener 10 máquinas que me van a dar mayor cantidad de pérdida de plata. Y por el otro lado, la tercera,
de los factores de selección son los 10 equipos que tengan mayor frecuencia de averías o fallas. Frecuencia. No cantidad. Cuando mezclo las 3, y cada uno tengo el top 10 de cada una, si llegaran a coincidir algunas, y ya me está diciendo cuáles son los equipos, tengo que está fallando todo el tiempo, que me genera una pérdida de plata gigantesca, y encima no me deja respirar. Porque en cuanto al arreglo vuelve a caer, en cuanto al arreglo vuelve a caer. Entonces, ¿qué estoy dependiendo? Tengo toda mi energía, toda la fábrica, toda la gente de mantenimiento mirando en esa máquina, estamos todos ahí arriba. ¿Sí? Claramente, si yo soluciono ese problema, Pareto 80-20, ¿no? Le pego el 20, que es el responsable del 80, y ya empiezo a traccionar de otra manera. Esa la deslisté. Listo, ya está, quedó. ¿Puedo convivir con otras que tengan frecuencia de fallas? Sí, dependiendo de cuál sea el lucro cesante y dependiendo de cuál tenga el tiempo acumulado. Cuando hacemos la diferencia entre frecuencia y tiempo acumulado, piensen en esto. El apagón que hubo en el Sistema Interconectado Nacional fue un apagón larguísimo, con un lucro cesante enorme y con una frecuencia de falla. Por suerte no pasó prácticamente en ningún otro lugar del mundo, salvo en Citibel, que a la semana siguiente reventó todo. Por otra causa, pero nos quedamos 5 días de la semana sin servicio. O sea, el domingo del Día del Padre fueron menos de 8 horas, 10 horas. A la semana hablamos de 5 días. Entonces, yo, enchufado a la red de suministro interconectado nacional, sufrí 2 cortes de energía. Fíjense cómo impacta distinto el lucro cesante, el tiempo de la falla y la cantidad de averías. ¿Se entiende lo que digo? Son 2 causales que no tienen absolutamente nada que ver, ¿eh? Pero fíjense cuál es el impacto. Entonces, si hago estos 3 top 10, me va a servir para empezar a ver dónde empiezo a jugar. ¿Está? Le podremos sumar 10.000 cosas más. Pero con esto ya tengo para empezar a hacer una preclasificación. ¿Ok? Nada, esto es parte del documento que lo hablamos, las hojas de inspección, las rutas y las horas de trabajo. Este tema que está acá, yo creo que ayuda a la organización del tiempo y de los recursos propios. Como los recursos son siempre escasos, tiempo, recursos humanos, repuestos, materiales y demás cuestiones, tengo que elegir qué partido jugar. ¿Sí? Y lo deseable que sería que si hice realmente una estrategia de mantenimiento correcta, ese equipo que estaba en el top 10, o en los 3, o que rankeaba dentro de los 10, debería deslistarse, debería ir abajo. Y acá viene el otro tema que es importante como concepto. No es que termina la película. Arrancó y no para más. Porque ese top 10 siempre se va renovando, siempre va a aparecer otro. ¿Sí? Se fue el primero, porque ya está con el equipo con cierto grado de confiabilidad, aparece un segundo. ¿Ok?